lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Más lo entenderás después. Padre, gracias por esta palabra. Ahora cuando vamos a ministrar, pido la guía y la dirección del Espíritu Santo. Oh, que pueda sumergirme en tu presencia y tu palabra pueda subir bajo la unción del Espíritu Santo sobre mi corazón, mi mente, mi pensamiento. Esta palabra venga sazonada con la gracia y la sal del poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, habla cada vida, habla cada corazón. Opera a través del poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, llévate toda distracción. En el nombre de Jesús. Y ahora mismo, Señor, comienza a tomar control por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Oh, corta toda carnalidad. Corta toda sordera espiritual. Descorre el velo que ciega a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Habla mi corazón, habla mi vida. Habla a cada creyente. Habla a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quita todo cansancio, toda fatiga, todo sueño, todo letargo. Quítalo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden sentarse. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que no entiendes ahorita, lo entenderás luego. Ese es el mensaje de la mañana de hoy. Lo que no entiendes ahorita, luego lo entenderás. Esta palabra se la declaró el Señor Jesucristo al apóstol San Pedro. ¿En qué contexto le dijo estas palabras el Señor Jesucristo a Pedro? Antes de la fiesta de la Pascua, antes del Señor ir a la cruz y morir crucificado, sabiendo el Señor Jesucristo que su hora había llegado y que le era necesario morir por la humanidad, dice que se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó un lebrillo, una vasija llena de agua, tomó una toalla y se la colocó en el cinto. Repentinamente comenzó a hacer algo inusual que solamente hacían los esclavos cuando alguna visita llegaba a esa casa y aquella persona traía los pies sucios, llenos del polvo, del barro, hediondos, contaminados por el camino que transitó, que trajinó. Y de repente Jesús rompe ese protocolo que
hacía un esclavo en las casas, y él toma la forma de un esclavo, y ante la presencia expectante de los discípulos comienza a lavarle los pies y a enjugárselos con la toalla. Y cuando llega el turno de Pedro, Pedro le dice: tú no me lavarás los pies. ¿Qué es esto que estás haciendo? Tú no me lavarás los pies a mí. Porque Pedro no concibía y no aceptaba que el maestro, aquel que Dios le mostró a Pedro mismo, que era Dios, que era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo de Dios, el que había de venir. Cuando Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen la gente que soy? Y algunos de los apóstoles dijeron: tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista, dicen la gente, o algún profeta que ha venido y se ha levantado. Y le dijo el Señor: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y dijo Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Pedro había tenido la revelación de que ese que ahora se quitó su manto y comenzaba a lavarle los pies a ellos, Pedro sabía que ese era el ungido de Dios, porque Dios se lo había mostrado a él única y exclusivamente. Y por eso Pedro le dice: ¿qué es lo que estás haciendo? Tú no me lavarás los pies a mí. Y el Señor le dice: si yo no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Pedro, dijo Jesús, lo que yo hago ahora, tú no lo comprenderás ahora, pero lo entenderás después. Lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo comprenderás. Pedro no había entendido, no había comprendido el por qué Dios mismo le estaba lavando los pies, le estaba sacando, quitando las impurezas de la contaminación física, el polvo. Pedro no lo entendía, Pedro no lo comprendía en ese momento. Porque ese Dios que había bajado del cielo a la tierra se quitó su manto en un símbolo de despojarse de su deidad, de su grandeza, de su gloria, de su poder, de su reino. Era lo que significaba cuando Cristo se quitó el manto. Se estaba dejando de ser Dios por unos minutos, por un momento, para ponerse en el mismo lugar de los siervos, de los hombres, de los esclavos en la tierra. Y por eso le dijo Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo comprenderás, mas lo entenderás después. Y en el mismo momento, cuando el Señor le dijo: si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo, Pedro entendió que había un propósito divino, que había un propósito eterno, por el cual él necesitaba lavarle los pies a Pedro. Y Pedro le dijo entonces: si es así, si tengo que lavarme los pies, si tú tienes que lavarme los pies para tener parte conmigo, entonces lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. Y Jesús le dijo: no, Pedro, el que está limpio de los pies no necesita, el que está limpio del cuerpo no necesita sino lavarse los pies. Por eso ustedes están limpios ahora, porque habrán sido limpiados por mi palabra. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Interesante esta palabra, lo que
Pedro se encontró en esa encrucijada de no comprender. El hombre que se le dio la revelación de que era Cristo ese, él no comprendió. Habían cosas que Pedro no comprendía. Había cosas que Pedro no entendía. Había cosas que Pedro no entendió hasta después que el Señor Jesucristo resucitó. Había cosas que Pedro no entendió que Jesús hacía hasta después que el Señor ascendió y subió a los cielos. Pero tuvo que Pedro pasar por un proceso de zarandeo, así como el trigo era zarandeado en una malla. Tuvo que Pedro pasar por un proceso de limpieza, de purificación, para después entender las cosas que su Señor, el Señor Jesucristo, hacía en su vida, hacía en el pueblo. Pedro tuvo que pasar por un proceso. Por eso el Señor le dijo en una oportunidad: el diablo los ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Y sabe cómo se zarandea el trigo? Después que se recoge y se cosecha el trigo, se coloca en unos zarandeadores con mallas y deja que el viento comience a limpiar el trigo de las pajas, de las vigas, de todas las impurezas que contiene el trigo después que es recogido o que es cosechado. Pedro tuvo que pasar por un proceso. La paja tuvo que ser quitada de Pedro. El trigo tuvo que ser molido. Es el proceso de Pedro. Cuando se quita la paja, luego cuando se lleva el trigo limpio al molino y se muele, y luego el otro proceso, cuando sale la harina blanca del trigo, y luego tiene que untársele aceite, mantequilla, leudante, para que pueda levantar la harina y puedan hacerse aquellos panes, aquel alimento, aquella comida. Pero luego viene el otro proceso, después de amasarlo, después de darle textura. Veía yo que unos jovencitos por allí estaban haciendo panes y le decía yo a Marjorie: pero ¿por qué no le levantan? ¿Por qué no quieren levantarle los panes a ellos? Están bien, tienen el sabor, pero no lo levantan. Y yo le decía: investiga a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no lo levantan los panes? Cuando el proceso en Pedro o en cualquiera de la iglesia no se está llevando a cabo, pasa eso. El pan no levanta, la harina no levanta, porque le falta algo, falta un ingrediente, falta un elemento para que ese pan pueda inflarse y pueda ser esponjoso y pueda ser sabroso, pueda ser deleitoso, agradable al comerlo. Pero después viene el otro proceso del trigo, y es cuando es llevado a su parte final. ¿Metido dónde? En el horno. Y en el horno el pan pasa por un proceso, pasa por el fuego, pasa por el cocimiento, pasa por una temperatura que tiene que ser la exacta para que esos panes puedan ser horneados, puedan quedar aptos para el consumo humano. Todos se dan cuenta que es un proceso, que no es nada fácil, pero que es un proceso. Y eso lo aplicamos a la vida de Pedro, y eso lo aplicamos a la vida de la iglesia a través de estos 2000 años, y eso lo aplicamos a la vida de cada creyente en los tiempos presentes, en los tiempos actuales. Es un proceso. Cuando estamos pasando por el proceso del grano de trigo hasta llegar
a la etapa final, que es el cocimiento en el fuego, en el pleno fuego, en el horno. Si no entendemos eso, si no se aplican esas fases, esas etapas, no tendremos un producto final, no tendremos un pan, no tendremos una torta, no tendremos un ponqué, no tendremos una merienda, no tendremos un dulce, porque finalmente se necesita que pase por la etapa del fuego, donde hay el cocimiento de ese pan, de ese hombre, de esa mujer, el cocimiento, la formación de ese carácter, de ese creyente, de esa creyente, de esa iglesia, del pueblo, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Por eso, el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Nosotros los seres humanos queremos comprender todo lo que pasa en la sociedad, en nuestro día a día, en nuestra familia, todos los fenómenos, todas las experiencias, todo lo agradable o desagradable. Queremos una explicación de todas las cosas. Por eso los científicos buscan encontrar la razón y las causas de las cosas, porque buscan la explicación, buscan tener la razón del por qué todas las cosas, del por qué aquello, de por qué lo otro, de por qué la existencia, de la creación, de dónde nace, de dónde viene. Por eso el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. En este momento tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender, pero después lo vas a comprender. Estimados televidentes, estimados hermanos, estimada iglesia, muchas cosas que pasan en nuestro día a día, que pasan en nuestras vidas, que no tenemos una comprensión como Pedro. Pedro no comprendía en ese momento por qué el Señor le estaba lavando los pies. Pedro no comprendía nada de eso, no lo entendía. Pero el Señor se lo dijo: ahorita no lo comprendes, pero después va a llegar el tiempo, Pedro, que lo vas a entender, que lo vas a comprender. ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida que no has comprendido, que no has entendido? ¿Cuántas cosas has experimentado, iglesia? Has experimentado, hombre, mujer, has experimentado, joven, que ahora todavía no has comprendido por qué eso te pasó, por qué tuvo que pasarte eso tan doloroso a ti, por qué tuvo que pasarte eso que te hirió tanto a ti, por qué tuviste que pasar por ese momento tan duro, por ese momento tan difícil, por ese momento inexplicable, por ese momento que no entiendes, que no comprendes. Quiero decirte que el Señor Jesucristo por eso nos dio esta palabra, para que nosotros pudiéramos entender en este siglo XXI que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, como dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Por eso Pedro no entendía el ahora, pero después iba a entender el por qué el Señor había hecho todas las cosas. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, a veces no entendemos, porque atravesamos momentos críticos, momentos difíciles, momentos fuertes, momentos dolorosos, momentos de tensión, momentos de opresión, momentos de desgracia, momentos de muertes, momentos de escasez, momentos de dificultad. Pero quiero decirte que Dios te permite pasar por todo esto, porque está, aleluya, procesándote, te está llevando en el proceso del grano de trigo. Primero te suelta en la
escriba en el zarandeo para zarandearte. Y fue lo que Cristo le dijo a Pedro: Satanás los ha pedido como a trigo para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Todos se van a escandalizar por ti, Pedro, pero yo no me voy a escandalizar por ti. Y verdaderamente, posteriormente, cuando el Señor fue detenido y fue llevado por la guardia romana para ser detenido, preso, crucificado, dice que hubo un escándalo, porque el apóstol que había tenido la revelación que Cristo era Dios, cuando le preguntaron: ¿eres tú de ellos? Y él le dijo: no, tú los conoces, tú hablas como ellos. No, eres tú, viste como ellos. No, yo no soy, yo no lo conozco, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a Cristo. Él lo negó y se escandalizó todo, porque Pedro había negado al Hijo de Dios. Dios le había mostrado que él era Dios y Pedro ahora lo estaba negando. Por eso Cristo le dijo: todos se van a escandalizar por ti, Pedro, porque vas a fallar, porque vas a caer, porque vas a pecar, porque vas a negarme. Pero Dios no me voy a escandalizar por ti, porque Dios permitió que el grano de Pedro entrara en esa fase de ese proceso. Gloria al Señor. En el zarandeo, lo estaba zarandeando, comenzaba a quitarle la arena, el polvo que venía con el grano de trigo, que estaba zarandeando, quitándole todo lo que aquellas pajas que traía el trigo, aquella contaminación, toda aquella basura que traía el trigo, le estaba contaminando. Gloria a Dios, porque iba a pasar por un proceso de zarandeo. Pero Dios le dijo: pero yo no me voy a escandalizar. El mundo se va a escandalizar por ti, los demás apóstoles se van a escandalizar por ti, la gente se va a escandalizar por ti, te van a señalar, en otras palabras, te van a juzgar, te van a condenar, como dice la hermana en el testimonio, te van a acusar, no te van a reconocer como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Pero yo no me voy a poner en el lugar de los otros, yo no me voy a escandalizar como el mundo se va a escandalizar. Pedro, yo voy a hacer que tu fe no falte, que tu fe, a pesar de negarme, no se apague totalmente. Y una vez que tú tengas esta prueba y la haces y la superas, regresa, aleluya, en victoria, a confirmar, a consolidar, a establecer a los demás líderes, a los demás discípulos, a los demás creyentes. Alaba la gloria de Dios. Rey de Reyes. Lo que yo hago ahora en la humanidad, la gente no lo entiende. Hay una pandemia. Dice que la tercera oleada de la pandemia es mayor que la primera. Han bloqueado los aeropuertos internacionales, las salidas y la entrada en muchos países del mundo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Brasil. Más de 4.100 personas muertas en los días pasados. Es algo totalmente asombroso, es algo totalmente alarmante, esta cifra, estas situaciones. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero este es el momento de que la iglesia del Señor Jesucristo entienda, comprenda lo que dijo el Señor Jesucristo. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Lo que está pasando ahora en el mundo entero, a lo mejor no lo entendemos a comprender. A lo mejor decimos: son las plagas de Apocalipsis, son las pestilencias que vendrían sobre la tierra. Es lo que dice Mateo 24, que habrán pestilencias en diferentes lugares. Es lo que dice Apocalipsis, que hubo una plaga que mató a la cuarta parte de los seres vivientes sobre la tierra. Todo, aleluya, pudiera ser, pero lo importante es lo que dice la palabra. Oh, gloria a Dios. Lo que yo hago ahora se lo digo a los Pedros de este tiempo, de esta hora. Jesús es el Señor, llega el mundo entero. Aleluya. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo vas a entender después. Va a llegar el momento que vamos a entender el porqué del COVID-19. Va a llegar el momento que vamos a entender, vamos a comprender
personas han muerto por esta pandemia, han muerto por esta enfermedad, han muerto por esta pestilencia. Va a llegar el momento que lo que tú no entiendes ahora de lo que te ha pasado en tu casa, en tu vida, en tu persona, en tu familia, es parte del proceso, aleluya, que se está operando en tu vida para llevarte y para cumplir el propósito eterno de Dios. Dale un aplauso al Rey. Pedro estaba desconcertado. Pedro estaba impactado. Pedro estaba anonadado. Pedro estaba asombrado. No lo comprendía. El profeta Jeremías, en el capítulo 12, versículo 1, estaba turbado. Estaba bloqueado. Yo no sé qué es lo que tú no has comprendido. Tú no has comprendido por qué el impío prospera. Y ahí está Jeremías 12:1, anótalo. El gran profeta, llorón, así lo llaman los teólogos del Antiguo Testamento, el profeta de los lamentos, decía: ¿por qué prospera el camino de los impíos y le va bien a los que se portan deslealmente? No lo comprendía el profeta. No lo comprendía el profeta. ¿Qué pasó con Pedro? Lo que yo hago ahora no lo comprendes, pero después lo vas a entender. Hace miles de años antes de Cristo dijo eso Jeremías, 600 años por ahí antes de Cristo. A los 2600 años. Y todavía hay gente que se pregunta: ¿por qué prosperan los caminos de los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Los que no le sirven a Dios, los que no tienen temor a Dios, los que viven una vida rienda suelta, los que no creen en nada, los que viven en el libertinaje, los que no le hacen bien a nadie. Pero Jeremías dijo: ¿por qué prosperan los caminos de los impíos? ¿Y por qué les va bien? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta también. Claro que no las hemos hecho. ¿Por qué a mí, un ejemplo? Que oro, que ayuno, que leo la Biblia, que le sirvo al Señor Jesucristo, que me congrego, que diezmo, que ofrendo, que predico el Evangelio. Todo me sale mal. Yo no entiendo, yo no comprendo. Es el tiempo de ponerse en el lugar de Pedro y escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a su pueblo, como Cristo le dijo a Pedro: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo vas a entender después. Un joven en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, un joven llamado José, a partir del versículo 5 del capítulo 37, él comienza a tener unos sueños. Y uno de esos sueños, un día él se levantó emocionado y le cuenta a sus hermanos: soñé que estamos en el campo atando manojo de trigo
postraron delante de él. Y su papá y su mamá y sus hermanos entendieron que José iba a ser grande y que ellos iban a postrarse delante de él. Después tuvo otro sueño. Le dijo: yo soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y ellos entendieron que José iba a ser gobernador, iba a ser grande. Y de allí se apoderó de ellos la envidia. Y comenzaron a hacerle la guerra a José. Ahora Dios le da los sueños a José de grandeza. Y a José comienzan a pasarles cosas contrarias a los sueños. ¿Está aquí? Amén. Dios le da sueños a José de grandeza, de que va a llegar a ser grande, un gobernador, un rey, y que los demás todos se van a postrar a sus pies. Pero seguidamente a José comienzan a pasarle cosas contrarias a los sueños que Dios le había dado. Y lo primero que le pasa es que cuando van al campo a pastorear las ovejas, los hermanos lo agarran, se confabulan para matarlo, para quitarle la vida por envidia, y lo agarran y lo meten en una cisterna sin agua. Y van pasando unos ismaelitas. Y cuando van pasando los ismaelitas, sacan a José y se lo venden a los ismaelitas por 20 piezas de plata, 20 monedas de plata. Pero Señor, tú me mostraste a mí los sueños. Entonces, ¿esos sueños de quién eran? ¿De Dios o del diablo? Eran sueños de Dios, pero que en su tiempo se iban a cumplir. Porque lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. No importa que no estés viendo lo que Dios te habló. No importa que no estés viendo lo que Dios te reveló. No importa que no estés recibiendo lo que Dios te dijo que te iba a dar, que te iba a entregar. No importa que no lo hayas recibido. No importa que no lo hayas tenido. Lo importante es que tú le sigas creyendo a Dios. Lo importante es que tú sigas manteniendo tu fe en el Señor. Si tú lo has dicho, Señor, yo lo creo, aunque ahora no lo estoy viendo, no lo estoy recibiendo, no comprendo porque me están vendiendo, aleluya, como un esclavo para Egipto. Pero yo sé, después lo voy a entender, después lo voy a comprender. Alaba la gloria de Dios. Llegan allá a Egipto, y cuando llegan allá se lo venden a un capitán de la guardia llamado Potifar. Y Potifar pone a José en los asuntos de él, en sus negocios, y todo lo que hacía José le iba bien. Pero de repente la esposa de José ve a aquel muchacho que no lo había visto, que lo habían traído como un esclavo, y que el rey le había dado toda la confianza a su esposo, el capitán Potifar. Y dice literalmente que pone los ojos en José. Y se le despierta en ella un deseo de dormir con acostarse con José. Y cuando llega el momento de consumar el hecho, José la evadía. Y llegó un momento que quedaron solos. Y ella hizo un plan. Y se le fue encima, le arrebató la ropa. Pero José salió corriendo, manteniendo su integridad, su pureza, su santidad. El grano de trigo siendo procesado, zarandeado. Y José sale huyendo. Y entonces la mujer levanta un brazo de testimonio y le dice a su esposo cuando llega: ¿viste este hebreo que nos trajiste? Quiso violarme, quiso abusar de mí.
y agarran a José y lo meten en la cárcel. Señor, pero yo soñé que era gobernador. Señor, yo nunca soñé que iba a venir a parar a una cárcel de los egipcios. Yo nunca, Señor, tú me mostraste que la luna, el sol y 11 estrellas se postraban y me reverenciaban y me adoraban. Aleluya. Lo que tú no entiendes ahora, iglesia, lo que tú no entiendes ahora, joven, lo que tú no entiendes ahora, mujer, lo que tú no entiendes ahora, hombre, lo que tú no entiendes, esposa, lo que tú no entiendes, esposo, lo que tú no entiendes, líder, lo que tú no entiendes, amigo, amiga. Ahora lo que te está pasando, tú no lo entiendes, tú no lo comprendes. Aleluya. Pero el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes. No comprendes ahora lo que te estoy haciendo. No comprendes ahora la prueba. No comprendes ahora este proceso por donde te estoy pasando. No lo comprendes ahora, pero lo vas a comprender. Después lo vas a entender. ¿Por qué te ha pasado lo que te ha pasado? ¡Aleluya! ¡Alaba la gloria de Dios! Lo que no comprendes ahora, lo entenderás después. ¿Qué te ha pasado, hermana? ¿Qué te está pasando? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu problema? Déjate de estar forcejeando y empujando y luchando contra Dios. Señor, ¿por qué pasó esto? A lo mejor te preguntas: Señor, ¿por qué el malo ganó? Señor, ¿por qué Satanás? ¿Por qué la maldad se impone sobre los buenos? ¿Por qué los malos a veces pareciera que son los que gobiernan el mundo? ¿Por qué, Señor? Lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Dios te va a dar la sabiduría, la experiencia, y vas a salir del proceso y vas a entender el por qué tuviste que ser zarandeado, tuviste que pasar por la criba, por el zarandeo. Esa paja tuvo que ser quitada de ti. Aleluya. Tuviste que llegar al molino para que te molieran como el trigo. Aleluya. Tuviste que ser amasado como el pan. Aleluya. Y tuviste que ser metido finalmente al horno de fuego. Señor, en esta cárcel, José en la cárcel, pero Dios le dio pues sueño de ser rey, gobernador. ¿Y por qué ahora estaba en la cárcel, pues? Y en esa cárcel dos hombres tienen un sueño, un copero y un panadero. Y el Señor le dice al panadero: el sueño es este, vas a ser restituido, pero te van a ahorcar al tercer día. Y le dice al copero: vas a ser restituido en tu cargo, acuérdate de mí. Dice que todo pasó, el panadero fue ahorcado, José fue restituido, pero el panadero, el copero, se olvidó de José. Señor, pero tú me dijiste, tú me mostraste, tú me revelaste, y ahora el hombre se olvida de mí. Así es el proceso. Así es por donde Dios nos permite pasar. Así es por donde Dios nos permite atravesar. A veces las cosas no tienen una explicación. A veces las cosas no las entendemos, no las comprendemos. Pero no te sigas dando tanto dolor de cabeza por esa situación que no te deja tener paz interior, que no te deja tener
descanso, tranquilidad. No. Pídele la dirección al Señor. Porque si el apóstol Pedro no comprendió, no entendió el por qué el Señor le lavaba los pies en la primera de cambio, así también nosotros no entendemos, no comprendemos cuál es el propósito de Dios y el por qué Dios hace las cosas, por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, por qué te ha pasado lo que te ha pasado, por qué has pasado por esta situación, por aquella situación. Entonces no vemos el propósito de Dios, vemos es lo que ven nuestros ojos físicos, lo que ven nuestros ojos carnales, vemos es el problema, vemos es la circunstancia, vemos es la adversidad. Si es una enfermedad, nos enfrascamos en la enfermedad. Si es falta de alimento, nos enfrascamos en la falta de alimento. Si es falta de empleo, nos enfrascamos en la falta de empleo. Si es un problema familiar, nos enfrascamos en el problema familiar, pero no vemos el proceso. No vemos qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está obrando. En Pedro era: si no te limpio, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si tú no pasas por el proceso, es difícil que puedas tener parte con el Señor. Tienes que pasar por el proceso para que se cumpla la palabra que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito han sido llamados. Tú has sido llamada, tú has sido llamado, hemos sido llamados con un propósito eterno de Dios, de ser hechos conforme a la imagen del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay otro ejemplo que me llama la atención. En el libro de Jueces capítulo 11, el caso de aquel hombre llamado Jefté. Jefté era hijo de un hombre honorable de Galaad, pero era un bastardo porque no era bajo el matrimonio, lo había tenido con una mujer ramera. Y los hermanos de Jefté un día le dijeron: fuera de nosotros, te vas de nuestra casa, fuera de nuestra familia, porque no puedes heredar con nosotros, porque eres hijo de una mujer ramera. Lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después. Hay muchas cosas que a lo mejor están pasando. Yo no sé qué es lo que te está pasando a ti en tu vida. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes personalmente, individualmente. Yo no sé cuál es tu situación que tienes dentro de ti. Yo no sé con qué estás forcejeando, batallando, luchando. Yo no sé cuál es la explicación que le estás pidiendo al Señor. Yo no sé cuál es la confusión emocional, mental que tienes dentro de ti, en tu vida. Yo no sé cuál es el pasaje de la Biblia que más te gustaría entender, comprender y te confunde. Yo no sé cuál es el misterio del reino que quisieras conocer. Yo no sé cuál es la porción de la palabra, el libro de la Biblia, el capítulo de la Biblia, particular y personalmente. Los míos son los escatológicos, son en los que más invierto tiempo, en escudriñarlos, en estudiarlos, en investigarlos, para buscar entendimiento de esas revelaciones que
apocalípticas. Me fascinan los libros proféticos escatológicos, sobre todo Daniel y Apocalipsis. Pero tampoco me quita el sueño y tampoco me confunde el que haya parte de esos libros que aún no he entendido y no he comprendido al 100%. ¿Y saben ustedes por qué? Porque he aprendido lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo comprenderás, más lo comprenderás después. Así como el ángel le dijo a Daniel: no te preocupes, Daniel, porque estas profecías no son para ahora, esto es para el tiempo del fin. Descansa, ten paz, quédate tranquilo. Así tenemos que vivir nosotros. Aleluya. Lo que tú no comprendes ahora de la palabra, lo que tú no comprendes ahora de la Biblia, lo que tú no comprendes ahora de los evangelios, lo que tú no comprendes ahora de las epístolas, lo que tú no comprendes ahora de los profetas del Antiguo Testamento, de los libros del Pentateuco, de los libros históricos, de los salmos, de los libros poéticos, lo que tú no comprendes ahora de Job, lo entenderás después. Alaba la gloria de Dios en esta mañana, iglesia. Dice allí en el libro de Jueces 11 que después que echaron a este hombre Yefté, lo corrieron de la casa a los hermanos, Yefté se fue. Dice que se juntó con hombres vagabundos. ¿Quiénes son los vagabundos? Los que roban, los que atracan, los que violan, los que asesinan. Y un día fueron atacados por los madianitas. Vinieron los que habían corrido y echado a Yefté y fueron a buscarlo. ¿Y saben lo que le dijeron? Nosotros queremos que ahora tú seas nuestro caudillo, que ahora tú seas el jefe de nosotros y vayas a la cabeza y pelees por nosotros. Lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Vas a ver el por qué aquello sucedió. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el propósito? Que Dios te pasó por un proceso de zarandeo para llegar al paso final, que era ser un pan horneado, un pan comestible, un pan procesado, que llegó a ser pan porque pasó todas las etapas del proceso. Lo que tú no entiendes ahora, lo que tú no comprendes ahora, lo vas a entender después. Pero tienes que poner tu mente y tu sentido en el Señor Jesucristo, para que puedas entender y para que puedas comprender el propósito de las cosas, el porqué de las cosas, cuál fue la causa, cuál fue el propósito. Porque en ese propósito Dios se glorifica. En ese propósito Dios va a hacer que tú seas lo que Él quiere que tú seas, conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Así que busca la dirección de hoy, busca la dirección de Dios desde hoy en adelante. Dícele gracias, dile gracias, Señor, porque no entendía esto, no entendía aquello, no comprendía esta situación, aquella cosa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué este problema? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué, Dios mío, esta situación? No lo comprendía, pero gracias, Señor, porque tú me has dado una palabra, porque tú me has dado una promesa, porque tú me has hablado que lo que yo no entiendo ahorita, recuérdate, iglesia, recuérdate, estimado televidente, lo que tú no entiendes ahorita, va a llegar un tiempo que lo vas a entender perfectamente y vas a comprender el propósito
mantiene en todo y en medio de todas las cosas. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor en su amor, en su bondad y en su misericordia siga tratando con nosotros, siga encaminándonos, siga enseñándonos, nos siga dando la dirección sabia para nosotros no hacer lo que hizo el salmista en el Salmo 73. Todos los que puedan leerlo en su casa lo leen, para que vean que su corazón se llenó de amarguras porque no entendía la arrogancia y la prosperidad de los hombres impíos, hasta que Dios le hizo entender y le hizo comprender que Él era el todo de Él en los cielos. Y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si Dios le habló esta mañana, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por este consejo, por esta palabra. Señor mi Dios, gracias por el mensaje de tu palabra. Oh Dios mío, gracias porque hoy nos has declarado, nos has recordado que lo que ahora no entendemos y lo que no hemos entendido, el por qué sucede y suceden muchas cosas inexplicables que no debieran suceder. Pedro no entendía el por qué el Señor le lavaba los pies. Él podía entender que él le lavara los pies al Señor, podía ser, pero no que el Señor le lavara los pies a él. Pero después que él entendió esta administración, que era necesario que el Señor le lavara los pies, él entendió que era porque había un propósito. De igual manera que nosotros podamos entender y comprender que en medio de todas las cosas hay un propósito, y por eso no entendemos las cosas en la primera de cambio que nos pasan, pero que después vamos a entender que hay un propósito de Dios y hay una explicación para cada cosa que nos pasa. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar por los televidentes que hoy nos han seguido, nos han acompañado. Y si alguno de ustedes hoy quiere abrir su corazón al Señor Jesucristo y recibirlo como su Salvador, usted puede decir conmigo, estimado televidente que se encuentra allá detrás de la pantalla, gente que nos sigue del Perú, de Colombia, de Brasil, de Trinidad, de Chile, gente que está en sintonía con nosotros todos los domingos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si usted hoy no entiende las cosas que le están pasando allá donde se encuentra, en esa tierra tan lejana, no comprende por qué se encuentra en esa nación, en ese país, ahorita no lo entiende, pero si usted le abre su corazón a Cristo y lo recibe como su Salvador personal, lo va a entender. Por eso hoy, si quiere recibir el plan de salvación de Dios para su vida, repita conmigo de la siguiente manera, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, y que Dios el Padre te resucitó de los muertos el tercer día. Lo creo en mi corazón para justicia. Oh Señor, hoy confieso mis pecados, mis iniquidades. Me arrepiento de mis rebeliones. Me arrepiento, Señor, y renuncio a toda maldición generacional de las tinieblas, de la tierra, de mi parentela, de idolatría, de hechicería, de brujería, de pobreza, de miseria, de enfermedades crónicas terminales. Y hoy me declaro cubierto con la sangre poderosa de Jesucristo, un hijo de Dios, una hija de Dios.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Le invito a leer la palabra de Dios, comenzando desde el Evangelio de San Juan, o San Mateo, o San Marcos, o San Lucas, el de su preferencia. Síganos todos los domingos a través de esta transmisión y congréguese con la iglesia cristiana evangélica, donde se alabe y se adore el nombre de Dios, donde se predique el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiero hablar por los enfermos que están allá dentro de la pantalla, los que tienen COVID, los que tienen cáncer, los que tienen problemas renales. En el nombre de Jesús, póngase la mano donde tiene la enfermedad. Ahora mismo, por el poder de la palabra, le ordeno todo espíritu de enfermedad, todo espíritu inmundo de COVID-19, todo espíritu inmundo de coronavirus, todo espíritu inmundo que se viene en esta tercera oleada del COVID-19, reprendido, es asolado, es secado, es deshecho y es dejado sin poder en los cuerpos en estos países del mundo que tienen, aleluya, esta mortandad. Oh, mi Dios amado, aquí mismo en Venezuela, a solo seco de sangre, dejo sin poder todo espíritu inmundo de enfermedad de COVID-19, de cáncer, de problemas renales, de diabetes, de artritis, de reumatismo. Ahora mismo, por el poder de la palabra, declaro los cuerpos sanos y libres en el nombre de Jesús. Los cubro con la sangre de Cristo y reprendo todo dolor del cuerpo, de los cuerpos que están postrados allí en cama. Y desde aquí los declaro sanos en el nombre de Jesús. Están sanos por el poder de la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero orar por todos aquellos, como dice la palabra de hoy. Lo que no entiendes hoy, lo vas a entender luego. Si hay cosas en su vida que están pasando, yo quiero orar por usted. Desde allí donde usted está, quiero clamar al Señor por su vida, pidiéndole que usted pueda superar este estado en el cual usted se encuentra bloqueado, frenado, estancado, porque no entiende, no comprende la situación que está viviendo, que está pasando ahora. Voy a iniciar orando por Isabel Enrique, que va de viaje al Perú, por Gertrudis Gascón, que está quebrantada de salud. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, yo te pido por Isabel Enrique, que va de viaje a Perú. Oh Señor, que tú la guardes, que tú bendigas su entrada y su salida, que tú le lleves en paz y en bendición, que tú le abras puertas grandes a donde quiera que ella vaya. Oh Señor, Padre, que tú pongas gracia en el nombre de Jesús sobre ella. Oh Padre, que tú le des, aleluya, le abras el paso en las fronteras por donde vaya a pasar. En el nombre de Jesús, guárdala, Señor, en su camino. En el nombre de Jesús, y prospera su viaje. Amén. Pido por Gertrudis Gascón y todos los que están enfermos y quebrantados de salud en la iglesia, en fuera de la iglesia, y están aquí presentes. Oh, en el nombre de Jesús, póngase la mano si está aquí, tiene enfermedad. Y por la palabra, en el nombre de Jesucristo, y por la palabra, le ordeno todo espíritu de enfermedad que salga fuera de los cuerpos, todo espíritu de enfermedad, los echo fuera en el poderoso nombre de Jesucristo. Fuera de Gertrudis Gascón, fuera toda fiebre, toda gripe, todo dolor en los huesos, todo quebrantamiento de salud, toda tos, en el nombre de Jesús, los echo fuera de los cuerpos y les ordeno que salgan y no retornen más. Ahora mismo, toda enfermedad en los cuerpos, las echo fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad, el Sonia Brito en la vista, toda tensión ocular la echo fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad de inflamación en las piernas de Versailles la tiene, la echo fuera de su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda enfermedad en Livia Campo, la echo fuera de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los hermanos y hermanas aquí presentes, la echo fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús, y por el poder de la palabra de Dios, declaro los cuerpos sanos. Sanos, están sanos
Sanos por la palabra. Sanos por la palabra. Por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de esta transmisión. Aleluya. Amén. Gloria al Señor.